Buen día, jóvenes, espero que esté muy bien. Hoy estudiaremos sucesiones, específicamente el tema clasificación de las sucesiones y el término enésimo. Clasificación de las sucesiones. Sucesión creciente. Si tengo la sucesión S sub n es igual a su n es creciente, si para todo n que pertenece a los enteros positivos, AN es menor que AN más 1, o sea, lo que quiere decir que el término anterior es menor que el término posterior, el término anterior es menor que el posterior. Mira acá ejemplo. El 3 es menor que el 5 es menor que el 7 y así sucesivamente, entonces es una sucesión creciente. Sucesión decreciente. S sub n es igual a sub n es decreciente si para todo n que pertenece a los enteros positivos, a sub n es mayor que a sub n más 1. Ejemplo, o sea que el término anterior es mayor que el término posterior. Vea, 2, ¿sí? 2 es mayor que 3. Que menos 3, menos 3 es mayor que menos 8, menos 8 es mayor que menos 13, menos 13 es mayor que menos 18, puntos suspensivos. Sucesión constante. Se dice que una sucesión es constante si todos sus términos son iguales. Ejemplo, S sub n es igual 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? El término enésimo sería 1 elevado a la n. Sucesiones alternadas y oscilantes. Una sucesión es alternada cuando cada término tiene el signo contrario que el término que lo precede. Una sucesión es oscilante cuando no es alternada y no es creciente ni decreciente ni constante. Ejemplo, sucesión alternada. Entonces tengo este sub n es igual a menos 2, 3, menos 4, 5 y el término enésimo es n más 1, factor de menos 1 elevado a la n. Sucesión oscilante es igual a s sub n es igual a menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y el término enésimo es menos 1 elevado a la n. Nota, si eliminamos el primer punto de la definición de sucesión oscilante tenemos que las sucesiones alternadas son un tipo particular de las oscilantes. Término enésimo. Cuando hablamos de sucesiones es importante definir la notación utilizada. El término enésimo, término de una sucesión, es la regla que determina cómo se calculan los términos de esta, o sea que para encontrar el término enésimo de la sucesión debemos identificar el patrón de esta. Entonces, acá nos dice que siempre hay que identificar el patrón. Entonces, ejercicio, hallar el término enésimo de las siguientes sucesiones. Entonces, veo que la sucesión 1, 2, 3, 4, 5 es una sucesión creciente, ¿cierto? Y veo que los términos están creciendo de 1 en 1. ¿Vea? La diferencia entre 2 y 1 es 1, la diferencia entre 2. Entonces, si es 1 es porque aparece n. Y en este caso sería n, porque el primer término sería, cuando reemplazo por n por 1 sería 1, cuando reemplazo n por 2 sería 2, y así sucesivamente. Siguiente término de la sucesión. Noto que la sucesión es 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos. Entonces noto que la sucesión es creciente y va creciendo de 2 en 2. Vea, 4, 6. Si es de 2 en 2 es porque el patrón 2n existe. Entonces el primer término de la sucesión sería el primer término, el patrón sería 2n y el primer término sería reemplazar donde está n por 1, entonces diría 2 por 1, 2. El primer término de 2, no. Entonces, ¿cómo hago para que un 2 se vuelva un 4? Le sumo un 2 y ya usted reemplaza, vea, el segundo término sería reemplazar acá por 2, 2 por 2, 4, más 2, 6, correcto. El tercer término sería 8, reemplazar acá por 3, 2 por 3, 6, más 2, 8 y así sucesivamente. Tercer ejemplo, S sub n es igual a 3, 8, 13, 18, 23. Noto que la sucesión es creciente, o sea, los valores van aumentando. Y van aumentando de cuánto, de 5 en 5, noten. ¿Sí? La diferencia entre 8 y 3 es 5, entre 13 y 8 es 5, entre 18 y 13 es 5, entre 23 y 18 es 5, ¿cierto? Entonces, si es 5 es porque el patrón es 5n. Entonces, si el patrón es 5n, vamos a reemplazar el primer término de R. Entonces, 5 por 1, 5. El primer término es 5, no. ¿Cómo hago para convertir un 5 en un 3? Le resto, ¿qué? 2. ¿Sí? Veamos que este es el segundo término. 5 por 2, 10, menos 2, 8, correcto. Este es el cuarto término. 1, 2, 3, 4. O sea que yo reemplazo por 4 va a dar 18. 5 por 4, 20, menos 2, 18, correcto. Cuarto ejemplo, S sub n es menos 3, menos 6, menos 9, o sea, es una sucesión decreciente y va disminuyendo de 3 en 3. Si es de menos 3 en 3, entonces el patrón debe ser menos 3 por n. Reemplazo el primer término, sería menos 3 por 1 a 3, correcto, entonces no hay necesidad ni de sumar ni de restarle el segundo. El segundo haría menos 6, reemplazando donde está correcto y así sucesivamente. El siguiente patrón, S sub n es igual a 2, menos 3, menos 8, menos 13, menos 18. Notamos que la sucesión viene que disminuyendo, ¿cierto? Viene disminuyendo de 5 en 5. Si viene disminuyendo de 5 en 5 es porque el patrón es menos 5n. Entonces vamos a ver. Entonces reemplazo donde está menos 5 por 1. Menos 5 por 1 haría menos 5. Pero el primer término es 2. ¿Cómo hago para convertir un menos 5 en 2? Sumarle ¿qué? 7.
Entonces veamos, este es el tercer término. Si yo reemplazo por 3 debe dar 8, entonces menos 5 por 3 da menos 15, más 7 da 8, correcto. Este sería 1, 2, 3, 4, este sería el quinto término. Si yo reemplazo donde está n por 5 me da 18, ¿sí? ¿Correcto? Entonces menos 5 por 5 me da menos 25, más 7 da menos 18, correcto. Sexto ejemplo, S sub n es igual a 1, 1, 1, 1. Entonces vemos que siempre es lo mismo, o sea, es una sucesión constante. Entonces en este caso el término enésimo sería 1 elevado a la ¿qué? A la n. Vemos el siguiente término. S sub n es igual a menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces vemos que es una sucesión que el signo va cambiando. Si el signo cambia es porque aparece la sucesión menos 1 elevado a la ¿qué? A la n. Entonces reemplacemos donde está menos 1 por 1, daría menos 1 elevado a la 1 a 1, correcto. El segundo término sería menos 1 elevado a la 2. Recuerden que si la base es negativa y la potencia es par da positivo, correcto, menos 1 elevado a la 2 da 1 y así sucesivamente. Octavo ejemplo, S sub n es igual a 1 menos 1. Ya acá la sucesión no es del signo más, menos, entonces es porque existe esta, ¿sí? Pero le debo sumar 1 porque el primer signo es positivo, ¿sí? Entonces sería 1 más 1 me daría 2, menos 1 elevado a la 1 a 1, ¿correcto? Este sería el segundo término, entonces reemplazo donde están por 2, 2 más 1, 3, menos 1 elevado a la 3 da menos 1, correcto, así sucesivamente. Notamos la siguiente. La siguiente tiene numerador y denominador, vea, 1, 1, arriba siempre va a ser 1, entonces el 1 no cambia, es constante. Y abajo iniciaría con 1, 2, 3, 4, entonces porque está la sucesión que n, usted reemplaza, el primer término sería reemplazar donde está n por 1, 1 y entre 1 me haría 1. El segundo término sería reemplazar donde está n por 2 me haría 1 medio. El tercer término sería reemplazar donde está n por 3 me haría 1 tercio. El cuarto término sería reemplazar donde está n por 4, me daría 1 cuarto. El quinto término sería reemplazar donde está n por 5 y así sucesivamente. Acá haría 1 quinto y continúa, correcto. S sub n es igual. Entonces notamos acá que es una función creciente, 2, 4, 8, sí. Y está creciendo en potencia de ¿qué? De 2. Entonces sería 2 elevado a la n. Entonces cuando n vale 1, entonces sería 2 elevado a la 1 da 1, correcto. Cuando vale 2 sería 2 elevado a la 2 da 4. Cuando vale 3, 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, correcto. 2 elevado a la 4 sería 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, correcto. Cuando vale 5 sería 2 a la 5, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, correcto. Y así sucesivamente. Y vamos a ver el onceavo ejemplo. El onceavo ejemplo veo que tiene numerador y denominador y ambos cambian. Entonces miremos arriba, sería 2, 5, 8, 11. Dese cuenta que arriba va cambiando de 3 en 3. Si cambia de 3 en 3 es porque el patrón es 3n. Aquí en el primer término 2. Entonces miremos 3 por 1, 3. ¿Cómo hago para convertir un 3 en un 2? Le resto ¿qué? 1, correcto. Y abajo veo que aumentando 3, 5, 7, aumentando de 2 en 2. Si aumentando de 2 en 2 es porque el patrón es 2n. Entonces el primer término sería 2 por 1, 2. El primer término es 2, no. Entonces, ¿cómo hago para convertir un 2 en un 3? Le sumo 1. Y así sucesivamente encontramos eso. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Recuerde ver el video cuantas veces sea necesario. 3, 7, las veces que ustedes crean necesario. Yo les doy de sugerencia que donde no entiendan, paren el video y lo resuelvan y tomen los apuntes. Que estén muy bien, jóvenes. Feliz día.